Muy buenas a todos. Como sabéis, gente, la expansión le queda muy poco. Y para ser los primeros en avanzar en la expansión, en conseguir el GS700, en hacer todo el contenido, pues necesitáis un par de cosas. Y para hacer eso, pues obviamente vais a necesitar todas las profesiones al 250, especialmente las del crafteo. Porque las del farmeo, como las de fundición y todo eso, pues ya sabéis cómo subirlo. Es lo típico, vas farmeando, te sube la profesión o usas los potenciadores esos que hay en la tienda de la facción, cosas así. Pero en este vídeo no os voy a hablar de esto. Os estoy trayendo un método que nadie, literalmente nadie de mi server lo tiene en cuenta. Y estoy segurísima que muchos servers no lo tienen en cuenta. Así que quedaros conmigo para saber cómo subís las profesiones del crafteo. Vamos. El método básicamente, gente, os sirve para la profesión de armadura, de armas, de arcana, de ingeniería. De joyas no os va a servir ni de cocina, pero igualmente os voy a enseñar cómo subirlas lo antes posible. En plan, vais a tener un bufo de experiencia que flipáis. Quedaros conmigo. El método básicamente, como sabéis, hay patrones de eventos, hay patrones de VGs, hay muchos patrones en el juego que podemos usarlos para craftear. Como veis aquí, yo he comprado esta mañana un montón de patrones de eventos, de VGs, de todos tipos de patrones, de armas, de armadura, de los que sirven para ingeniería, para arcana, de todo. Me vais a decir, ¿y de qué nos sirve? Porque los patrones sabéis que ahora mismo os pueden soltar hasta máximo de 600 de GS, pero en la expansión seguramente estos patrones ya no servirán de nada, porque ya en las VGs no van a soltar esos patrones. Eso significa que no servirán en la expansión, pero nos van a servir de otra forma de subir las profesiones. Quedaros conmigo. Vamos a la mesa, por ejemplo, queremos subir armadura, ¿vale? Lo que pasa que cuando entráis aquí, olvidaros de este porque este es tier 3. Vamos a los 150, ¿vale? Os piden el nivel 150, obviamente vais a estar 200 y queréis subir al 250. La experiencia que vamos a necesitar son 8.700.000 para subir de 200 al 250. Es una burrada de experiencia. Lo que pasa, ya habéis visto que he hecho hasta ofertas de compra. Lo que pasa que cuando fabricáis estas piezas por primera vez, como veis aquí, os dan una bonificación de por 3 la experiencia. Fijaros aquí abajo. Este pecho, que es pechera ligera, mirad los materiales que nos pide. No vais a poner los materiales, por ejemplo, el tejido del fénix, porque si lo ponéis es que estáis perdiendo mucho. Vais a poner los materiales más baratos que hay en el mercado, ¿vale? Vamos a poner estos. Mirad la experiencia. Casi 73.000 por cada pieza. Entonces, si hacéis una pieza de cada una de estas, los legendarios, olvidaros, mirad la bonificación, este 87.000 y vamos haciendo solamente uno de cada. Mirad cuánta experiencia vais a conseguir y no olvidéis que los materiales que piden son muy pocos en comparación, ¿vale? Te pide, por ejemplo, 10 de cuero, 10 de cuero no te cuesta nada. Y vais a hacer solamente uno de cada. Si os veis que es una pieza que te da mucha experiencia sin tener la bonificación, pues está bien. Pero lo que os más renta es fabricarlo por primera vez, porque os dan una burrada de experiencia, como he dicho, por 3. Mirad, por ejemplo, 87.000 es una burrada de experiencia. ¿Vale? Y esto lo podéis aplicar en todas las mesas. Vamos, por ejemplo, a ingeniería, porque como os he dicho, yo he comprado patrones de todo. Vamos a ingeniería y vamos a ver. Mirad, por ejemplo, el arco este. Le voy a poner lo más básico, ¿vale? 42.000 de experiencia. Yes. ¿Y sabéis lo que pasa, gente? Que casi nadie en mi server tiene este método en la cabeza. ¿Por qué? Porque los patrones, cuando estuve mirando en el mercado, es que había patrones por 9 monedas. Literalmente 9 monedas, baratísimos, muy, muy baratos, que he comprado un montón ahí. Por si acaso, si, yo que sé, alguien del clan no lo ha comprado o no ha visto el método y lo quiere y lo necesita en ese momento, pues tengo de sobra. ¿Veis? De armas también, por ejemplo, la hacha, 42.000. Obviamente no vais a hacer solamente una pieza y ya vais a llegar a 250, no, tenéis que hacer una pieza de cada,
¿vale? Por ejemplo, compráis 20.000 patrones y cada uno de un tipo, pues ya está. Subéis solamente a base de patrones. Y la gente que no ha podido conseguir hacer todos los patrones o subir solamente a base de patrones, hay más formas de subir. La más fácil es que la expansión sabéis que vais a borrar todas las piezas moradas porque no os van a servir de nada, ¿vale? Menos los names, pues vais a borrar todo. Y cuando borráis toda la burrada que tenéis en el almacén, os van a dar estos restos de armadura, de armas, de ingeniería, y estos os sirven para subir también de profesión. Este es un busteo que flipáis. Y luego obviamente si os quedáis a 2 niveles o 3, pues podéis fabricar igualmente estos, ¿sabes? Los que sobran. Los patrones que os sobran, pues los podéis tirar allí. Por ejemplo, yo tengo uno que no sé cuál es, que he comprado como 40, pues lo tiro de un golpe y ya está, y subo, ¿vale? Esto en el tema de las profesiones de armas, de armadura y de ingeniería, ¿vale? Y arcana también arcana se aplica. Ahora nos queda la de joyería y la de cocina. La de cocina es la más fácil porque os pide solamente 1.000.000 de experiencia, es la que menos pide. Esa profesión, si queréis mi consejo para subirla, usad por favor la comida de la montura. Usad esta comida, gente, porque aparte de la burrada de experiencia que os dan, como veis aquí, 15.000 de experiencia, es que la podéis usar en varias cosas. Podéis usarla para subir la profesión de la montura de mientras estáis subiendo 2 profesiones, la cocina y la montura a la vez. Y si tenéis ya la profesión de la montura subida al 250, lo que podéis hacer con esta comida es venderla, ¿vale? Porque esta la vais a vender bien al principio. Aparte de venderla, recordad que al subir la profesión de la montura al 250, pues os van a estar soltando cajitas, ¿vale? Las cajitas, lo malo es que no tienen ni van a tener materiales. Los materiales prismáticos no os lo van a dar, pero os van a dar perks que pueden ser útiles, como por ejemplo renovación. Si os fijáis en el, o si miráis el pool de perks que dan las cajas, no está mal, ¿vale? Así que podéis usar la comida esta para 3. Una comida para 3 cosas, para la cocina, la profesión de la cocina, para la profesión de montura y para conseguir materiales o perks. Ahora nos queda solamente la profesión de joyería. La profesión de joyería, el consejo que os puedo recomendar que la subáis con gemas, ¿vale? Las gemas convertirlas a polvo. ¿Por qué? Porque el polvo es que vais a necesitar un montón en la expansión, el polvo de tier 5. Así que si podéis estar haciendo ofertas en el mercado de gemas o farmear las gemas tier 5, vais a triunfar en la expansión y vais a poder vender ese polvo a saco. Mirad, aquí donde se va a gastar el polvo. Y no solamente aquí en matrices, porque obviamente matrices vais a necesitar muchos, no solamente uno. Para fabricar los named, para subirlos a 700, para fabricar los artefactos, para cambiar perks a named o artefactos, vais a necesitar matrices. Y para matrices, pues este te pide el polvo, 25 de polvo de gema. Así que, por favor, subidlo a base de gemas. Si podéis, obviamente si no podéis, pues haced otra cosa, haced anillos o lo que sea. Pero si podéis subirlo a base de gema, vais a triunfar. No solamente que vais a subir la profesión, sino vais a conseguir polvo y obviamente vais a tener una cantidad de industrial y podéis venderlo cuando esté la expansión con un precio muy caro. Este va a subir muchísimo de precio porque se necesita para muchísimas cosas, no solamente para matrices. Y ahora nos queda solamente la profesión de arcana, aunque la he mencionado, pero no le he dado el tiempo que le hace falta. Básicamente, como veis aquí, tengo patrones, pero los patrones de arcana no van a ser suficientes, ¿vale? Para subir. Arcana creo que pide 4 millones de experiencia para subir al 250. Lo que vais a hacer, gastar todos los patrones que tenéis, y cuando vais a necesitar un par de niveles, lo que tenéis que hacer es el suero de regeneración. El suero este, gente, de regeneración, como veis, os pide 3 de cada poti, de vida, de maná y de regeneración. Y os pide 5 de alcaeste embuido. Esta poti os da una burrada de experiencia. No sé si son 29.000 por cada poti, pero si fabricáis esta, es que estáis ganando experiencia
y la vais a vender carísima en el mercado. Esta Pochi, las primeras semanas o bueno, durante toda la expansión, estas van a ser carísimas porque están muy rotas. Así que en dos profesiones estáis subiendo la profesión, que es la de joyería y la de arcana, estáis subiendo la profesión y estáis sacando dinero. Mucho dinero, muchísimo dinero. Solamente del polvo y del suero vais a sacar mucho dinero. Así que son 2 por 1. Y aparte de eso, pues obviamente si hay alguna profesión que os queda así, que os quedáis atrapados y tal, pues recordad que os he mencionado esto antes, que podéis ayudar o apoyar con estos bichos, con los restos estos. Y esto es todo, gente. Lo que os quiero decir, que el método de los patrones esos está muy bien, está muy bien. Así que id a comprar los patrones, pero no compréis obviamente los patrones que valen 1200 o 2000 porque no os va a rentar, ¿vale? Guardad un poquito de materiales y comprad los patrones, ya que aún no todo el mundo sabe el método de los patrones. Venga, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Me gustaría saber qué opináis del método este. Si lo vais a hacer, si ya lo sabéis de antes, me gustaría saber vuestra opinión. Y si no estáis suscritos y os gusta el contenido, pues ya es el momento. Venga, gente, nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!